Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de algunos conceptos de inmunología, principalmente sobre la presentación antigénica. Y la idea de estos videos es que vamos a ver estos conceptos que son bastante complejos, pero los vamos a ver de una manera más bien simplificada. ¿Ya? Siempre esto se puede complejizar, le pueden poner más nombres, etcétera, pero la idea es que lo veamos como de la manera más simple posible, cosa de que puedan entender estos conceptos para poder entender el resto de la materia. Ahora, vamos a partir, para hablar de la presentación antigénica, tenemos que hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hablar de dos principalmente, que es de clase 1 y de clase 2. ¿Y qué son y qué tienen que ver con la presentación antigénica? Es lo que vamos a ver ahora. La molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o MHC1 es una molécula que se expresa en la superficie de la célula, al igual que el MHC de clase 2. La estructura, eso sí, es distinta. Vamos a ver que en este caso tenemos una estructura que es una cadena alfa y el MHC1 tiene además una estructura, una cadena que es beta y esta es beta 2 microglobulina. Esta no está unida a membrana como en el caso de la cadena alfa. Y el sitio de unión de antígenos, porque estas son moléculas para presentar antígenos, el lugar donde se une el ligando está en esta parte. La beta-2 microglobulina es una proteína soluble y al no estar completamente unida le da cierta inestabilidad a esta molécula que con la presencia del ligando entonces es más estable. Es como que estuviera un poco coja, porque no está unida a la membrana por los dos lados esta molécula. A diferencia de MHC clase 2, donde vamos a tener una cadena alfa y una cadena beta. Y ambas van a estar unidas a la membrana. El sitio de unión antigénica entonces va a estar aquí entre estas dos cadenas. Ya, tenemos a ver, me había faltado acá, beta. Ya tenemos una idea de las estructuras que son distintas. Ahora vamos a hablar de en qué tipo de células se expresan, porque es distinto. El MHC de clase 1 va a presentar antígenos que están dentro del citosol de la célula. O sea, va a presentar péptidos que están dentro del citosol. Por lo tanto, tiene que ser expresado por todo tipo de células nucleadas, ya que todo tipo de células nucleadas pueden ser parasitadas por virus o también pueden tener defectos, pueden tener mutaciones genéticas, etcétera, que generen que vayan a terminar siendo cancerosas. Por lo tanto, deben ser vigiladas por el sistema inmune. Así que todo tipo de células nucleadas debe expresar esta molécula en su superficie. Y vamos a ver que se expresa entonces en células nucleadas. MHC clase 2, en cambio, va a expresar células se va a expresar en células que tengan una vía endocítica. Células que fagociten o que vayan a ingresar moléculas en su interior, que no es todo tipo de células y no necesita ser todo tipo de células. O sea, van a ser células que están muestreando el extracelular. ¿Qué tipo de células se les ocurre que son esas? Claro, las células presentadoras de antígeno. La CPA en español o Antigen Presenting Cell. También lo pueden encontrar ambos tipos de siglas. ¿Y cuáles son esas? En el caso de los modelos murino y humano, vamos a hablar de que estas corresponden a los linfocitos B o células B. Tenemos también las células dendríticas, y tenemos también los macrófagos. Estas son las células presentadoras de antígeno profesionales.
Solo estas van a expresar esto MHC clase 2. Hay algunas excepciones, hay algunos tipos de linfocitos que podrían también presentarlo, ya, pero por lo general vamos a hablar de las cosas, no vamos a hablar de las especificidades, sino vamos a hablar como términos generales y bastante más simplistas en estos videos. Así que vamos a hablar principalmente en estas, ya que son células que tienen una vía, fagocitan o por pinocitosis, etcétera, van a tomar muestras del medio extracelular. Ahora, ¿qué pasa con una infección viral? También pueden procesar antígenos que estén presentes en el citosol, pero a través, por ejemplo, de la autofagia. Cuando hay alguna alteración en la mitocondria va a haber autofagia y también partes del citosol van a entrar dentro de este proceso y por lo tanto pueden igual ser presentados estas moléculas donde pueden haber péptidos virales que se vayan a presentar en MHC de clase 2. ¿Qué tipos de antígenos se van a presentar en ambos? También son un poquitito distintos. En el caso de MHC clase 1, los antígenos, vamos a ver que son péptidos. En ambos casos son principalmente péptidos de origen proteico, ¿cierto? De un largo de aminoácido bastante cortito, o sea, de 8 a 10 aminoácidos. A diferencia de MHC clase 2, que vamos a tener que va a ser, entonces lo vamos a anotar por aquí ya que me quedé sin espacio y van a ser de 10 a 15 aminoácidos. O sea, ambos son péptidos más bien cortitos. ¿Qué pasa con moléculas más grandes? ¿Podrían ser presentadas? Sí, pero esas son excepciones. La mayoría de las veces van a ser péptidos más bien cortitos los que se van a presentar ahí. ¿Cómo adquiere estos antígenos? Es algo que vamos a revisar a continuación. ¿De dónde provienen los antígenos y los péptidos que van a ser presentados en estas moléculas? En el caso de la MHC de clase 1, estos provienen del citosol. ¿Y ahora cómo son marcados o cómo son procesados dentro del citosol? Con el sistema de ubiquitina, proteosoma. ¿Qué es esto? Esta molécula ubiquitina marca a las proteínas, porque muchas veces esto ocurre de manera normal en la célula. Las proteínas pueden estar mal dobladas o puede haber ocurrido cualquier problema y no pasaron estos checkpoints que permiten que solo estén proteínas que corresponden y como todo se recicla en la célula, no podemos llegar y andar botando proteínas por la vida, es que necesitamos marcar estas proteínas que no están bien dobladas o que están alteradas o tienen alguna condición. Necesitamos marcarlas para que luego sean como recicladas, ¿ya? Y para poder reciclar muchas veces tenemos que cortar. Así que la célula hace exactamente lo mismo. ¿Y cómo las marca? Con ubiquitina. Entonces pone muchas de estas moléculas acá, cientos, y de esta manera el proteosoma va a permitir su ingreso. Y el proteosoma es una estructura donde por dentro, como que fuera un tubo, va a pasar la proteína. Y esta va a terminar siendo, ¿cierto?, procesada y va a salir como péptidos. ¿Ya? Aquí ocurre hidrólisis de la proteína también, va a haber proteólisis, etcétera, y van a terminar como péptidos. Y estos péptidos después van a ser montados en las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, que vamos a ver cómo va a ocurrir eso. En el caso de las MHC clase 2, estos antígenos van a provenir del extracelular o principalmente por la vía endocítica. Donde van a venir desde el extracelular, vamos a hablar como del ejemplo como que fuera un fagocito o cualquiera, donde vamos a tener una vesícula, ¿cierto? Una vacuola acá, este endosoma, y en el endosoma va a haber un pH bastante bajo, que va a permitir que estas células sean marcadas para su degradación porque van a cambiar su configuración. Y luego se va a unir un lisosoma. Cuando se unan ambos, ¿cierto? Vamos a tener un endolisosoma y así es como esta proteína va a ser cortada y vamos a terminar con pequeños péptidos. Esos van a ser montados en el MHC clase 2 y cómo ocurre eso lo vamos a ver a continuación. Para cargar los antígenos en estas moléculas, estos están cargados principalmente en el caso, bueno, ambos va a estar involucrado el retículo endoplásmico.
Entonces vamos a partir con MHC clase 1, donde tenemos, vamos a dibujar acá en el retículo endoplásmico. Vamos a tener que ahí están, entonces, anclados acá a la membrana, vamos a tener MHC de clase 1, que dijimos que cuando tenía un ligando se hacía más estable. Entonces, necesitamos ahora que los péptidos que estaban acá, vamos a dibujar de otro color para que quede clarito. Entonces, estos péptidos que estaban en el citosol tienen que poder de alguna manera llegar acá adentro, porque el retículo endoplásmico está cubierto por membrana y esta membrana va a ser la misma que está en el exterior de la célula. Entonces, hay unas proteínas que son transportadoras, esto es mucho más complejo, pero lo vamos a hacer de una manera simple, que esto va a estar adherido a un complejo acá, hay unas moléculas transportadoras que se llama TAP. Y TAP va a ingresar este antígeno acá, o este péptido, y se va a cargar entonces a esta molécula, y de esa manera, entonces va por la vía exocítica y va a terminar entonces en la membrana plasmática. Ahí que le habíamos dicho es la misma membrana, solo que se une la vacuola y ahora vamos a tener entonces este MHC de clase 1, que ahora va a estar cargado con el antígeno y eso lo hace ser más estable, y va a estar aquí entonces hacia el exterior mostrándole a las células los péptidos que están ahí para que sea escaneado por una célula de la respuesta inmune. ¿Qué pasa con los MHC de clase 2? En este caso, ya los péptidos están dentro de vacuola, ya están cubiertos por membrana, o sea, están en un espacio separado del citosol, así que no necesitamos un transportador, pero sí hay necesitamos que estos MHC de clase 2 están en la membrana, van a estar cargados en la membrana y van a tener una cadena invariable puesta aquí. Entonces vamos a hacer este MHC de clase 2, ya que va a tener una proteína que va a estar cargada ahí. Así. Esto, entonces, por endocitosis, se va a ir reciclando y va a estar dentro de una vacuola. Y aquí adentro se va a cortar este MHC de clase 2. Se le corta la colita a esta cadena invariable, ya, y se le corta y queda algo que queda una parte solamente, esto se corta enzimáticamente y queda algo que se llama clip, queda un trozo de esa proteína, queda un péptido que se llama clip. Y cuando hay antígeno, entonces, esta va a ser desplazado y ahora vamos a tener un MHC de clase 2 que va a tener el péptido y ahora va a poder entonces por exocitosis salir y como está adherido, está anclado a una membrana, va a quedar expuesto hacia afuera el antígeno o el péptido en este caso como estábamos hablando. Eso es en términos súper simples cómo es que ocurre que se vaya a presentar antígeno y ahora alguien tiene que reconocer esto. Así que vamos a seguir con esos pasos. Ahora, ¿quién reconoce estas moléculas? Porque sirven para presentar antígenos, pero ¿a quién le presentan los antígenos? A los linfocitos T. Te vamos a tener acá un linfocito T, que este linfocito T se llama así porque tiene un TCR y en realidad se llama porque maduró en el timo. Pero este va a tener entonces el receptor del linfocito T, cual tiene dos cadenas y entre estas una alfa y una beta, en el caso de los linfocitos T convencionales, y de esos vamos a hablar ahora. Y entre estas está el sitio de reconocimiento antigénico. También estos linfocitos T se subdividen, hay dos tipos de linfocitos T distintos. Vamos a tener los que son CD8 positivos, o sea que tienen una proteína ya en su superficie, un clúster de diferenciación número 8, que da positivo en el caso de estas células y que va a hacer que su función sea distinta. Es una forma de reconocerlo, esto que sea CD8 positivo. Y vamos a tener también las CD4 positivas, que es una o la otra cuando ya están maduras estas células. No es que expresen ambos,
Así que vamos a tener o una opción o la otra opción de CD4. ¿Y por qué los pongo en este lugar de la pizarra? Es a propósito. Debido a que estas células CD8, su función es ser células citotóxicas. Por eso también les llamamos linfocitos T citotóxicos. En el caso de los CD4 positivos, se llaman también los helper o linfocitos T helper. Y los T helper, ¿qué hacen entonces? Secretan citoquinas, modulan la respuesta inmune, van a ayudar a los linfocitos B, van a activar otro tipo de células, reclutar otro tipo de células a través de la secreción de citoquinas y su función, a pesar de que muchas células secretan citoquinas, la función de estos linfocitos T helper es bastante importante. Este otro tipo de linfocitos, si bien secreta tipo de citoquinas, su función principal es ser citotóxicos, por lo tanto, matan células. ¿Qué células? Células propias. No es que vayan matando bacterias, ni protozoos, etcétera, sino que matan células propias que están infectadas o que tienen alteraciones. Ahora, ¿cómo este linfocito T citotóxico sabe que una célula está alterada o tiene alteraciones? A través de que, bueno, cada linfocito T en su TCR va a reconocer un antígeno en particular. Y este antígeno tiene que ser, bueno, en la maduración, que es algo que vamos a ver un video o vamos a hacer un video de esta tolerancia, ¿cierto? Vamos a revisar de qué se trata esto, pero cada linfocito T debería reconocer un antígeno que sea externo al cuerpo. Y cuando lo logra reconocer, o parte de una proteína alterada, etcétera, es porque está presente en una célula que tiene algún problema, o está infectada con un virus, o tiene alguna alteración, que puede ser una célula neoplásica, etcétera. Así que tiene que matar ese tipo de células, una función bastante importante. ¿Cómo lo sabe? Habíamos hablado que los MHC de clase 1 se expresaban en la superficie y mostraban antígenos que eran citosólicos, o sea, que están en el citoplasma de la célula. Y por lo tanto, si hay alguna proteína que esté mal pegada o que haya sido una proteína producto de una mutación o es una célula, es una proteína que proviene de origen viral, entonces se va a expresar parte de sus péptidos en estos TCRs, o sea, en estos MHC de clase 1, se van a expresar ahí. Y si este péptido es reconocido por alguno del repertorio de la gran cantidad de linfocitos T que hay, reconoce esto a través de su TCR, que lo vamos a dibujar acá. Entonces, estamos hablando que estos linfocitos T citotóxicos tenían un TCR, ¿ya? Y van a tener entonces también CD8. Y este es el TCR, el receptor del linfocito T. Si lo reconoce, entonces esta célula, este linfocito, le va a enviar señales de distintas formas. La verdad es que este video no va a atender este proceso, pero sepan que le va a mandar señales y le va a decir entonces, le va a inducir apoptosis. Luego tenemos estos linfocitos T CD4 positivos. Los linfocitos T CD4 positivos van a reconocer también péptidos a través de su TCR, pero que son presentados en moléculas de MHC de clase 2. Estos linfocitos T son mucho más difíciles de activar, requieren más señales, etcétera, porque es súper importante que la activación de estos linfocitos vaya a ocurrir en una manera un poco más compleja o que necesite más señales con el fin de evitar autoinmunidad, porque muchas veces el TCR, si bien entre más compatibilidad haya entre la forma del antígeno, ¿cierto? Y este espacio que está acá, va a ser más fuerte la activación de este linfocito. Igual podrían como activarse simplemente por tener baja afinidad.
pero esa no es la idea y por lo tanto hay distintos mecanismos que hacen que este linfocito T solo se active si es que tiene una unión fuerte con el antígeno, si hay gran presencia de antígeno, y también hay señales coestimuladoras, que también no va tanto al caso en esta pequeña clase, pero sí para que sepan que es mucho más difícil presentárselo a eso. Por lo tanto, las células presentadoras de antígeno, que son las que expresan estos MHC clase 2, cuando se encuentran con su antígeno y van al linfonodo, entonces, en el caso de la inmunidad de mucosa, a las placas de Peyer, ¿cierto? O algunos de estos folículos linfoides, y presentan antígenos, ahí ¿qué va a pasar? A través de su TCR, aquí vamos a dibujar entonces, aquí está la célula, acá está el TCR, vamos a tener a CD4, para que no se nos olvide que esto es una CD4 positivo, ambos tienen, además, por si habían escuchado este concepto de CD3, estos dos tipos de linfocitos tienen CD3, los linfocitos T tienen CD3, que es el correceptor del TCR. Por si habían escuchado hablar de esto, ya tenemos entonces, este es el TCR va a reconocer moléculas o antígenos presentados en moléculas de MHC de clase 2. Entonces vamos a tener acá la célula presentadora de antígeno que le vamos a mostrar con el MHC de clase 2 a distintos linfocitos, va a estar expresando distintos MHC de clase 2 con distintos antígenos, y si es que ocurre esto, entonces van a haber señales coestimuladoras. Hacia allá vamos a tener contacto de otros receptores, que no va al caso porque estamos viendo la versión simplificada de esto, ya, y además le secreta citoquinas, que sería la tercera señal, para presentar el antígeno y activar este tipo de célula. Ahora, esto en términos muy generales es la presentación antigénica y es algo que uno requiere saber para poder entender otras cosas que pasan. Así que les insisto que revisen esto, traten de entenderlo y si necesitan más material lo piden nada más. Muchas gracias por su atención.